Bueno, pues buenos días. Lo primero, comentaros pues, que para mí pues, es un orgullo poder estar, pues sí, como ha dicho Jacobo, por sexto año con el Cybercamp. Hemos ido pasando por muchas ciudades y bueno, pues es un orgullo que Cybercamp siga contando conmigo, ¿no? El taller de hoy es un taller que, bueno, como veis tiene el título de Bluetooth Low Energy. Es un taller en el que vamos a auditar y vamos a ver qué cosas se pueden hacer con estos dispositivos, cómo podemos hacer sniffing a las tramas Bluetooth Low Energy, cómo podemos, bueno, hackear, entre comillas, ¿no? Cómo podemos ver la seguridad de estos dispositivos y los diferentes escenarios que nos vamos a encontrar. Bueno, aquí una breve presentación mía. Trabajo en Telefónica, bueno, soy director de Máster de Seguridad de las TIC de la Universidad Europea de Madrid y alguna cosilla más, pues he escrito algún libro también y bueno. ¿Qué es lo que nos interesa? Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver durante estas casi 2 horas que vamos a tener de taller? Bueno, lo primero vamos a empezar con un poco de teoría sobre Bluetooth Low Energy, sobre BLE. Vale, ¿cuántos de vosotros, voy a haceros preguntas, cuántos de vosotros habéis, bueno, en algún momento habéis cogido una herramienta para ver un poco la seguridad o haber escaneado un elemento Bluetooth, Low Energy? Bien, eso es que vais a aprender mucho hoy, porque si la mayoría de vosotros nunca ha trasteado nada con esto, pues eso es bueno, porque al final todo lo que veáis hoy lo vais a aprender. ¿Cuántos de vosotros tenéis dispositivos que utilizan BLE? Aquí más o menos todos tendríais que levantar la mano. Todos. ¿Por qué? Porque al final vuestros dispositivos móviles, vuestro smartphone utiliza BLE. Tenéis relojes, tenéis localizadores como este. O sea, tenéis un montón de dispositivos alrededor vuestra, ¿vale? Que utilizan BLE. Las pulseras estas de inteligentes. O sea, un montón de dispositivos alrededor vuestra. Y eso es lo bueno de BLE. Y de hacer este taller, ¿no? Que al final os pilla muy cerca todo lo que es esta tecnología. Bueno, esto lo vamos a ver un poco en la teoría. Vamos a hacer luego la primera parte, es el sniffing. Es decir, vale, quiero el día de mañana o quiero luego al llegar a casa poder poner en práctica lo que me van a contar hoy. Lo primero que tengo que hacer que es, bueno, saber cómo puedo snifar ese tráfico, porque cuando hacemos sniffing en tráfico de red es muy sencillo. Al final sacan un Wireshark, tenéis la tarjeta de red cableada o una Wi-Fi y directamente os ponéis a capturar tráfico, ¿no? Arquitectura TCP/IP y vais a ver paquetes, datagramas IP, vais a ver paquetes TCP. Eso es sencillo, pero hacer esto en Bluetooth, la gente al principio dice, oh, me echa para atrás un poco, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un poco los puntos de vista que hay con el tema de sniffing y luego vamos a hacer un análisis del PCAP, ¿vale? Al final nuestro objetivo en ese sniffing va a ser capturar el tráfico, igual que si fuera un tráfico de red, pero en tecnología BLE, y analizar ese tráfico, ¿vale? Entonces vamos a simular una serie de dispositivos, ¿vale? Con estas plaquitas de aquí, que van a hacer una serie de cosas y vamos a hacer todo sobre estas placas. En el apartado 4 vamos a trabajar con ataques, vamos a hacer ataques directamente a estos dispositivos basándonos en técnicas de replay, ¿vale? En técnicas de hijacking, en técnicas de jamming. Todo esto espero que os suene algo, si no luego lo iremos comentando poco a poco. Veo algunas caras sonrientes, eso es bueno siempre. Y luego pues también ataque al cifrado, porque lógicamente podéis pensar, pues oye, igual que ocurre con el tráfico de red, en estos dispositivos que se comunican con el móvil, con los iPods o con los auriculares inalámbricos, con el reloj, con todo lo que hay alrededor mía, ¿esa comunicación va cifrada o no va cifrada? Pues en algunos casos va a ir cifrada y en otros casos no. Los casos que va cifrada, ¿cómo se cifra? Pues veremos esos casos e intentaremos ver también qué se puede hacer para realizar el ataque cuando la capa está cifrada. Y luego el último punto, hablaremos de suplantación, porque al final es un punto también de ataque, un vector, la suplantación de dispositivos. O qué se puede hacer o qué se puede ver con ese tráfico que va por el aire. Bueno, pues si se puede suplantar, si no se puede suplantar, bueno. Bien, pues vamos a comenzar porque tenemos, parece que es mucho tiempo, pero luego pensar que son muchas pruebas con dispositivos físicos y que seguramente nos va a fallar en algún momento algo,
Eso está claro. Entonces, pero está lo divertido, ¿no? Hemos venido a jugar. Bien, antes de empezar, ¿qué necesitamos si queremos hacer luego esto en casa? Como esto se graba y se está haciendo en streaming, pues luego el que quiera hacerlo en casa puede tranquilamente ver qué hemos hecho y qué hemos utilizado en el taller para poder repetirlo. ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, pues en temas de hardware yo voy a utilizar, ahí pone 2, pero realmente tengo 3 placas microbit, ¿vale? Que son unas plaquitas pequeñas que tienen una serie de sensores, tienen un display, tienen Bluetooth, tienen radiofrecuencia, tienen un montón de cosas en este cuadradito. Luego vamos a utilizar también un adaptador Bluetooth normal que podéis tener en casa, básico. Luego un dispositivo Android. Bueno, el dispositivo Android puede ser Android, sí, tiene que ser Android para un caso, y luego para otro caso podemos utilizar un Android, un iOS, lo que sea. En temas de software, pues analizador de tráfico, lógicamente, porque si vamos a hacer captura de tramas, pues vamos a necesitar poder ver esas tramas con Wireshark, y luego herramientas como HCI Tool, HCI Config, que son herramientas para Bluetooth que vienen ya directamente en cualquier Linux, o sea, eso no hace falta instalarlo. Luego sí que necesitamos instalar el BTL Jack, que es una herramienta que vamos a utilizar pues, para hacer el sniffing principalmente y para hacer una serie de ataques. Es una herramienta que está en GitHub, que podéis descargar e instalar directamente, se instalan directamente sobre las placas, ¿vale? Y bueno, tenemos también BetterCap, que podemos utilizarlo, tenemos GatTool, tenemos NRF Connect, que seguramente a muchos es la que más le va a gustar, porque la podéis instalar en el móvil. Entonces, el escaneo se hace desde el móvil y el envío de comandos se hace desde el móvil. Entonces, eso como que gusta más porque está más al alcance de la mano. Y luego una herramienta propia que se llama Hometown, ¿vale? Que luego veremos también para qué es. Bueno, vamos a empezar con la parte más aburrida del taller, ¿vale? Son las 10:10, entonces, pues, para despertaros un poco de teoría. Bueno, Bluetooth Low Energy. Como dice aquí, yo también me voy a mover para que el cámara también se despierte, ¿no? Bueno, el Bluetooth Low Energy al final, como dice aquí, es un protocolo inalámbrico, ¿vale? Que nos permite comunicarnos entre dispositivos y que además utilizan un bajo consumo. También la transferencia de datos es menor que Bluetooth, ¿vale? Pero consume mucho menos. Y aparece principalmente destinado a dispositivos, pues como puede ser un smartphone o dispositivos IoT o algo que tiene una batería limitada, ¿vale? Entonces, para gastar menos batería, se crea este protocolo propio, pero que es Bluetooth al final, ¿no? Como dice aquí, comunicación en la banda de frecuencia de 2,4 GHz. Es el rango donde se mueve BLE. ¿Os suena esta banda? Sí, es la de Wi-Fi también. ¿Sabéis que Wi-Fi está en 2,4 o 5, ¿no? Vale. Esto nos tiene que quedar muy claro porque luego en el taller se va a ir viendo estas cosas. BLE utiliza 40 canales, solo 40 canales de radio. La diferencia entre cada canal son 2 MHz. Y utilizan de esos 40 canales, 3 canales son de advertisement, es decir, son canales para que vuestros dispositivos al resto del mundo le digan, estoy aquí, estoy aquí. O sea, al final, a través de balizas, por así decirlo, vuestros dispositivos se van descubriendo unos a otros a través de estos 3 canales, ¿vale? Cuando alguien quiere conectar con vuestro dispositivo Bluetooth Low Energy, lo que va a hacer es a través de ese canal mandar una petición de connect, uno de esos 3 canales, ¿vale? Por eso más adelante vamos a ver que con 3 de estas podemos cubrir cada canal y no se nos va a escapar ninguna conexión. Si utilizamos una, pues la tarjeta va a tener que ir saltando por los 3 canales hasta cazar un paquete de conexión. Entonces se nos pueden escapar. Si tenemos 2, la probabilidad es del 66% de cazar un paquete de conexión. Pero si tenemos las 3, cada una se encarga de un canal y vamos a capturar, siempre que estemos en el radio, el paquete de conexión, ¿vale? Bueno, entonces quedaros con que son 3 canales, 37, 38 y 39, y son decir, estoy aquí. Y el resto de canales son 37 canales de datos, de envío de datos, ¿vale? Bueno, para que se vea un poco más claro, ahí tenéis un dibujo. Y para verlo un poco más claro aún, otro dibujo, este de aquí. ¿Vale? Fijaros, las frecuencias abajo y el número de canal. Fijaros que no van ordenados. El 37, por ejemplo, está en la frecuencia 2402 MHz y luego va de 2 en 2. La diferencia entre canales es de 2 MHz.
Y bueno, pues empezamos 0, 1, 2, 3, 4, así. Y llegamos de repente al 38, que lo colocan ahí. No van ordenados, ¿vale? Hay una diferencia entre el 37, el 38 y el 39. No están juntos, lógicamente. Vale, pues esto es un poco el espacio de juego en Bluetooth. Es el espacio de juego. Aquí es donde nos vamos a mover. Aquí es donde vuestros dispositivos, vuestro móvil con vuestro reloj, vuestro móvil con los auriculares, vuestro móvil con el equipo, los auriculares con el equipo, todo lo que tenéis Bluetooth, BLE actualmente, se maneja en este espacio. ¿Vale? Se envían datos a través de 37 canales y se hacen las conexiones o las peticiones de conexión a través de esos 3 canales que os he comentado. La pregunta siguiente es, ¿y cómo se realiza el salto entre canales? Porque, claro, esto es un poco más complejo. Tenemos 3 canales para capturar esas conexiones, ¿no? Decir, oye, estoy aquí y quiero conectarme contigo. Vale. ¿Cómo se realiza ese salto entre canales? Es decir, luego los datos se van a pasar por un canal, pero no siempre el mismo. Hay un intervalo y va habiendo una serie de saltos. Podemos empezar a mandarte una serie de bytes por el canal 5 y luego quedamos en el 12 y luego quedamos en el 19 y luego quedamos en el 26 y va habiendo un cambio de canales. ¿Vale? Esto es así. El protocolo lo hace así. Como dice abajo, dice, se dispone un patrón de intervalo de salto. Es decir, hay un valor, un concepto interesante que es intervalo de salto, que es cada cuántos milisegundos vamos a cambiar de canal. Eso se acuerda en la conexión con ambos dispositivos. Y luego el incremento de salto. Es de qué canal a qué canal vamos a ir. El incremento es, si es un incremento de 7 y estamos en el canal 12, pasaremos al canal 19. ¿Vale? Sencillo. Dibujo de nuevo para verlo claro. Si empezamos a mandarnos datos, fijaros que el tiempo es el eje X y el eje Y es la frecuencia. Si empezamos a mandarnos datos, fijaros cómo puedo empezar en un canal que no tiene número, bueno, tiene número, pero no se ve, en el valor naranja de la izquierda, ¿vale? Ese de ahí. Pasamos a otro canal, ahí se envía una serie de datos y durante el intervalo de salto estamos ahí. Cuando pasamos el intervalo de salto, tanto dispositivo receptor como emisor pasan a otro canal y así se van enviando una serie de datos. ¿Vale? Eso se llama mapa de canales. ¿Vale? El mapa de canales es otro concepto, o channel map, como vamos a ver en las herramientas, es otro concepto que nos indica en una conexión cuáles son los canales que vamos a utilizar. Entonces, si juntamos el intervalo de salto, que es el tiempo que voy a permanecer en un canal, el incremento de salto, que es a dónde tengo que moverme, y el mapa de canales, puedo saber cuál es el flujo de esa conexión. Si yo capturo esos datos, yo sé que la conexión entre el dispositivo A y el dispositivo B va a seguir un patrón y qué canales va a utilizar. Porque además el algoritmo de selección de canal también es conocido. ¿Vale? Entonces podemos seguir esa conexión. Para el tema de sniffing es fundamental. No podríamos hacer sniffing si no sabemos a qué canales van a saltar. ¿Vale? Entonces la segunda pregunta es esa. Algoritmos de salto. Pues existen 2. ¿Vale? Está la selección de canal 1 y selección de canal 2. Fácil. El selección de canal 1, bueno, no os he dicho que BLE surge en Bluetooth 4.0, ¿no? Entonces, la selección de canal, fijaos que pone versión 4X y versión 5, la selección de canal 1, que ahora os explico el algoritmo. Y ahora con la revisión del protocolo, en la 5.0 salió la selección de canal 2 que le mete un conjunto, un parámetro de aleatoriedad, lo cual pues es bastante interesante, porque fijaros el algoritmo de la selección de canal, es decir, yo puedo rastrear los saltos que se van a ir dando porque conozco este algoritmo, que al final es el canal en el que estoy, más el incremento de salto, que es un valor que se negocia en la conexión, mod 37. ¿37 por qué? Porque son 37 canales de datos. Entonces tiene que caer en ese rango. No puedo caer ni en el 38, ni en el 39, ni en el 40 porque son canales de advertisement, ¿vale? De anuncio. Bueno. ¿Y cuáles son los roles en el juego de BLE? Pues tenemos varios conceptos. ¿Esto realmente es importante? Para la parte práctica no, pero para la parte teórica, lógicamente sí. Y como necesitamos una base teórica, pues os lo tengo que contar. Broadcaster. Bueno, los beacons. A ver, dice, utilizado para enviar advertisement, recordad 3 canales. Los anuncios. Cuando un dispositivo se queda visible, se queda escuchando en esos canales, y cuando otro dispositivo quiere conectar con él, lo que hace es poner un mensaje de querer conectar contigo a través de uno de esos 3 canales. Acordaos de eso. Entonces, el broadcaster es el que está ahí, pues, realizando esas peticiones, ¿vale? Luego tenemos el rol de esclavo
y el rol de maestro. Podemos decir, parecido a cliente-servidor. Sí y no. Al final, el rol de esclavo es el que va a aceptar las conexiones. Es el que está esperando a que alguien le pida una conexión. Y acepta. Y luego el rol de maestro es el que está haciendo el escaneo activo, ¿vale? Y conecta, manda el paquete de conexión contra el esclavo. Y luego tenemos el observer, que al final es el que está escuchando esos 3 canales de anuncio para capturar esa petición de conexión. Flujo rápido, diagrama de estados. Esto sería el rol, este de aquí, esclavo, se identifica con este esquema. Fijaros, empezamos, cuando estamos en el estado de ver qué ocurre si recibo algún tipo de conexión o de petición de conexión. Cuando la recibo, paso a un estado conectado. Cuando desconecto, paso otra vez al modo de me pongo a escuchar a ver qué pillo. Vale, y en el caso del rol maestro, que es el que va a iniciar las conexiones, el que está buscando, el que está escaneando, se corresponde con este diagrama de aquí, ¿vale? Que es muy sencillito, un diagrama de flujo muy básico. Bien, ya estamos acabando la parte de teoría, Pero, fijaros, aquí ya esto se empieza a complicar. ¿Por qué? Este es un taller que os puede gustar, más o menos, pero cuando llega la parte de ver un montón de bytes, nos cuesta un poquito. Pero, bueno, podemos con ello. Fijaos, esto es una trama y arriba tenemos la capa Bluetooth directamente. ¿Veis? Hay un preámbulo. Lo del preámbulo nos puede servir o nos puede hacer un paralelismo con en las tramas Ethernet también hay un preámbulo, porque al final tenemos que sincronizar y saber que ahí empieza o va a empezar una trama, ¿vale? Entonces hay la parte de ese byte. Y luego, aquí cosas importantes que tenemos que conocer es que, fijaos, hay una encapsulación también de un protocolo superior y vamos a ver 3 capas. Está la capa Bluetooth, luego tenemos otra capita y la capa que nos interesa a nosotros es la capa ATT del protocolo Bluetooth. Ahí es donde vamos a ver los valores que se están enviando y a qué dispositivos se están enviando. Bueno, de qué dispositivos lo vamos a ver en capas inferiores, pero vamos a ver los valores y a qué característica estamos enviando. Esto es la característica, todavía no sabéis qué es, por lo cual lo vamos a dejar para luego. Pero ahí es donde realmente nos interesa saber qué es lo que se está enviando y cómo funciona por detrás. Entonces, no os asustéis con esto. Y vamos a empezar con la parte de sniffing. Para el tema del sniffing, fijaros que dice, podemos enfocarlo de 2 formas. Desde el móvil Android, en este caso sí que tiene que ser Android por simplificación, y porque nos va a permitir, si tenemos un móvil Android, nos va a permitir una característica que tiene el sistema operativo, capturar todo el tráfico Bluetooth que salga de vuestro dispositivo. Y decís, ¿eso es interesante? Sí. Si queréis investigar o auditar algún tipo de herramienta o algún tipo de dispositivo al que os vais a conectar Bluetooth y saber qué paquetes se están enviando entre vuestra aplicación del móvil y el dispositivo, esa es vuestra característica, para poder capturar el tráfico y volcarlo a un backup. Y luego, el otro enfoque, ¿cuál es el medio de transmisión? Ahí, el aire. Ahí, ese, sopla, que ahí el aire. Pues el aire es el medio de transmisión. Entonces, ¿el aire quién lo puede capturar? Cualquiera, ¿no? Una Wi-Fi viaja por el aire y cualquiera puede capturar el tráfico. Otra cosa es que puedas verlo, porque esté cifrado, ¿no? Pero de primeras puedes capturarlo. Pues aquí ocurre igual. Es verdad que el radio de alcance es menor, pero si estamos en esta sala, podemos capturarlo. Entonces, vamos a utilizar hardware, que son estas placas de ahí que os he enseñado antes, para capturar ese tráfico que va por el aire. Entonces, hay 2 enfoques. Si yo tengo la aplicación y tengo el dispositivo, por ejemplo, una cosa como esta que se comunica por BLE, y yo tengo el móvil, yo tengo la aplicación, y yo quiero saber cómo se comunican y qué comandos le están enviando para que esto pite, pues entonces me tengo que, desde la aplicación, desde el sistema operativo, poner la función de regístrame todas las conexiones Bluetooth, me las vuelcas a un backup y luego lo puedo analizar. Y si yo quiero, por otro lado, o no tengo yo esa aplicación y quiero saber cómo se comunica esto, tendré que capturar el tráfico en bruto. Y ahí me podré encontrar que el tráfico está cifrado o no está cifrado. Bien, entonces el caso A, como dice un poco el resumen, instalamos la aplicación Android del dispositivo con el que queremos conectar. Pues si nos compramos un localizador de objetos como este, por ejemplo, pues os vendrá con una aplicación.
esa aplicación lo que hace es enviar tramas con un formato concreto contra el dispositivo. Entonces, el segundo paso es activar el registro de comunicaciones Bluetooth. Nos vamos a las opciones de desarrollador y ahí le podemos configurar. Oye, todo lo que mande de Bluetooth el dispositivo lo vuelcas a un fichero. Vale, ¿dónde se almacena? Pues en la memoria interna, si tenéis una interna o la SD card. Eso ya depende. Entonces, en el caso de este dispositivo se almacena en esa carpeta, Android Data, y tiene un nombre un poco largo, pero acaba en snoop.log. Aunque sea un .log, no es un fichero de texto, ¿vale? Es realmente un backup. Entonces, ese fichero lo sacáis del móvil, lo pasamos al equipo, lo renombramos y lo abrimos con un Wireshark. Y de repente vais a ver que toda la comunicación entre vuestra aplicación móvil y el dispositivo pues ha sido capturada. Y además ahí no hay capa de cifrado. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Simplemente os voy a enseñar dónde podemos verlo. Y os voy a enseñar un ejemplo. Vale, voy a pasaros ahora os enseño el backup para que veáis un ejemplo. Mientras arranca el móvil. Vale. Este de aquí. Vale, este es un ejemplo de backup donde se ha capturado tráfico entre una aplicación móvil que está comunicándose a través de BLE con un dispositivo cualquiera, ¿vale? Lógicamente, Wireshark pues, tiene sus filtros para esto y ya os digo que lo que nos interesa a nosotros es el protocolo este de aquí. ¿Vale? Fijaros en las capas. Este es el que a nosotros nos interesa porque ahí es donde van a ir los envíos de datos. O sea, lo que hace que esto de repente abra un candado o que se abra o que pite un objeto o que le mandemos que el reloj haga algo, que los auriculares suban el volumen. Todo ese tipo de cosas se hace a través de comandos, a través de este protocolo de aquí. Pero por encima, fijaros, como ocurre con la arquitectura TCP/IP, que imagino que conoceréis, pues hay una pila Bluetooth con diferentes capas. Y en cada capa pues hay valores que nos interesan. Pero iremos viendo poco a poco, cuando hagamos el sniffing, iremos viendo todo eso. Vamos a abrir esto. A ver. Un segundo, a ver. Ahí. Vale, esto simplemente es mostraros dónde tenéis que ir y poco más. O sea, al final, todos, si tenéis un Android, en ajustes, en opciones de desarrollador, vais a ver esto de aquí. Si activamos esa opción, lo que vais a tener es, pues eso, que el dispositivo en ese momento, todo el tráfico Bluetooth que saquéis, se vuelca a un fichero. Y en ese fichero vosotros luego ya podéis jugar. ¿Vale? Ese fichero, pues como ejemplo, pues os he puesto uno. ¿Vale? Es decir, acordaros que lo va a volcar en un formato .log, lo sacáis del Android, lo ponéis backup y listo. Y podéis echar un ojo. Vale. Vamos a continuar. Esto es muy sencillo, por lo cual no tiene más.
Bien, y el otro punto de vista, hemos dicho que es, vale, pero normalmente o generalmente no tenemos por qué tener, o un atacante no tiene por qué tener la aplicación ni saber cuáles son los comandos que se están enviando de un lado a otro. Por lo cual, lo que vamos a utilizar es un sniffer de este estilo, ¿vale? Esta plaquita la vamos a convertir en un sniffer y esto va a empezar a escuchar lo que circula por el aire. Vale, como dice aquí, lo ideal sería tener 3 placas de este estilo, ¿vale? ¿Por qué? Porque cada placa la pondríamos en un canal de anuncio, el 37, el 38 y el 39, acordaros. ¿Con qué objetivo? Pues poder capturar esos paquetes de conexión y saber que hay una conexión nueva y poder seguirla a través del flujo del mapa de canales. Vale, aquí vamos a utilizar una herramienta que se llama Microbit, BTLJack. Con esta herramienta, con la opción "-i", lo que va a hacer es detectar estas 2 placas, que las vamos a conectar por USB a la máquina, y las va a flashear, las flashea automáticamente. Y le mete el BTLJack. Entonces, de repente en la Microbit pues funciona de otra forma. Es un programa que se le mete y funciona de otra forma. Entonces, lo primero, fijaros, tenemos el modo 1, que es el sniffing de conexión nueva. O sea, nosotros podemos decirle a la Microbit, oye, yo quiero que tú captures solamente conexiones nuevas. ¿Vale? Entonces, que te quedes a la escucha en un canal. Si solo tenemos una Microbit, pues va a tener que ir dando saltos hasta ver si captura un paquete de esos. Ahí tenemos posibilidad de perder paquetes de conexión. Si tenemos 2, acordaros que cubrimos 2 de 3 canales, por lo cual también tenemos posibilidad de perder alguna conexión. Si tenemos 3 microbits, no perdemos ninguna. Y luego tenemos la opción de snifar una conexión existente. Claro, puede ser que ya la conexión no sea nueva, sino que ya estén ahí enviándose datos. Por ejemplo, vuestros auriculares inalámbricos con el dispositivo móvil, hay un flujo de datos constante y pues puede ser que queramos seguir esa conexión, hacer sniffing de esa conexión. ¿Cómo se hace? Porque esa conexión ya está hecha. ¿Cómo se hace? Bueno, pues ahí tenemos las opciones. La opción es "-s". Entonces, "-c" es para conexiones nuevas y "-s" es para conexiones que ya existen. ¿Vale? Entonces, vamos a ver los 2 casos de manera sencilla. Ahora, cuando lleguemos a la parte de demo. Pero antes, lo que vamos a obtener es algo así. Entonces, esto hay que analizarlo. Porque aquí esto asusta mucho, porque empezamos a ver 03, 06, 0C, 09, 0F, y dices, madre mía, ¿qué estoy viendo ahí? Pues sí, estamos viendo los bytes de la trama, ¿vale? De la parte de datos, ojo, ¿vale? La parte más fina o más, de la última parte encapsulada que os mostraba con el Wireshark. ¿Esto hay que interpretarlo? No, realmente no va a hacer falta, porque para eso están los analizadores de tráfico, ¿no? Para eso está Wireshark, por ejemplo, que nos lo va a poner más bonito y me va a decir qué es cada campo. Pero vamos a ver después cómo sí que se puede identificar, porque tampoco son tantos bytes lo que estamos enviando aquí en cada trama. Y se puede identificar cómo lo que nos dice Wireshark se ve reflejado ahí. Eso es un poco más locura, pero se puede hacer. Aquí hay unas cosas interesantes. Fijaros en la parte superior que pone, se captura un paquete concreto y dice got connect rec. O sea, las microbits están en estos canales que os he dicho de anuncio, a ver si se ve algún paquete de conexión, y una de ellas dice, paquete de conexión. Lo identifica y nos dice, el paquete viaja desde esta Mac a esta otra Mac. El concepto de Mac en Bluetooth es similar al de la Mac de una tarjeta de red, ¿vale? Es un identificador que se genera aleatoriamente en los dispositivos como Android o iOS desde hace unos años, pero que en otros dispositivos no son aleatorias, son realmente únicas y no cambian, ¿no? Fijaros que luego también viene el Access Address, que esto ¿qué es? Una dirección de acceso. Al final, cuando hay 2 conexiones entre dispositivos, lo que se utiliza es como una dirección de acceso para identificar esa conexión. Es como un identificador, digamos, de una sesión. Luego tenemos un CRC, ¿vale? Para ver que los datos que se envían no están corruptos. Fijaros que aparece el hop interval 24. Eso quiere decir que en este caso no cada 24, sino cada 30 milisegundos hay un cambio de canal. ¿Vale? Se cambia de canal cada ese tiempo. Y luego hay un incremento de 6. Eso quiere decir que en el algoritmo de selección pasamos si empezamos en el canal 1, luego vamos a ir al 7, y luego vamos a ir al 13, y luego, bueno, va incrementándose. ¿Vale? Y en función del mod 37 podemos ir para adelante o volver para atrás en los canales. Y fijaros que ahí aparece el concepto también de mapa de canales. Y ahí aparece 1, F. Bueno, pues eso al final son 5 bytes
Y si un canal se va a utilizar, o se puede utilizar, lo que se hace, porque tenga menos ruido que otros, lo que se va a hacer es poner ese canal a 1. Cada canal, del 0 al 39, o sea, los 40 canales, son 5 bytes, ¿no? Si os paráis a pensarlo, cada canal es un bit. 0, 1. 0 si no se puede utilizar, 1 si se puede utilizar. Y entonces, pues ahí tenemos el mapa canales, ahí se pueden utilizar casi todos, porque hay muchas Fs. Entonces, ese valor pues, va a ir cambiando con cada conexión. Y luego el timeout que se acuerda. Entonces, hay bastante información ahí que luego con Wireshark, pues viendo las tramas también se puede sacar. ¿Cómo volcamos esto a un fichero? Porque claro, lo que os he explicado antes, que lo vamos a hacer después, pues eso nos lo muestra en pantalla, pero claro, son muchos bytes extraños. ¿Cómo volcamos esto a un fichero PCAP? Bueno, pues BTLJack nos permite hacerlo pues, de esa forma. Con el "-x" indicamos el formato, eso es importante, el formato. Con el "-o" decimos a dónde queremos volcar la información. Y con el "-w" utilizamos un pipe para conectar la salida de BTLJack con Wireshark. Eso es importante. Eso y el formato es importante, ¿vale? Lo de Nordic tiene que ir así. Así que vamos a ir haciendo ahora sí la parte más práctica. Y voy a conectar. A ver. Voy a conectar esto. Vale, ¿qué ocurre con esto? Pues lo voy a enseñar. A ver si se ve. Bueno, esto tiene un programita que simula, ¿veis? Es un candado, ¿no? ¿Identificáis un candado? Sí. Más o menos, más o menos. Yo pintando no soy muy bueno aquí. Tampoco hay mucho LED para hacer maravillas. Bueno, esto está simulando un smart lock, ¿vale? En vez de hacerlo en verdad, pues lo que vamos a hacerlo es simulado. Entonces, esto es un programa que tenemos un display y cuando está cerrado le mandamos comandos que no son la llave para abrir el cerrojo, esto sigue cerrado, ¿vale? El candado sigue cerrado. Tenemos que saber cuál es el comando adecuado para que esto de repente haga y se abra el candado. Entonces, simulado en el Smart Lock de verdad, pues el cacharro, el candado se abriría. Cuando de la aplicación móvil mandamos la orden de abrir, ¿vale? Pero lo que nosotros queremos saber, no tenemos la aplicación, lo que queremos saber es qué le está mandando, ¿vale? Entonces vamos a snifar ese tráfico. Tenemos esto por aquí y nos vamos a... Esto es el entorno de desarrollo, que os lo explicaré. Y nos vamos a venir... A ver cómo se ve esto de grande, más o menos. ¿Se ve bien? Ahí, lo del fondo. Vale. Vale, pues vamos a ver. Lo primero, vamos a conectar las placas. Y acordaros, con la opción "-i", lo que hacemos es que automáticamente se le mete el programa de BTLJack a esas placas. Se detecta automáticamente y se hace, ¿vale? Entonces, como veis, ahí se están flasheando. Esto empieza a vibrar, la lucecilla, y no tarda nada. Flasheado. Lo siguiente, lo primero que podemos hacer es, bueno, esperar conexiones nuevas. Fijaros que, como ha detectado la aplicación que hay dos microbits conectadas y que además tienen el BTLJack, pues nos dice, oye, hemos detectado 2. Acordaros, si ponemos 3 no se nos escapa ningún paquete, pero así se nos puede escapar alguno. Lo que voy a hacer es con otra aplicación. Estamos capturando paquetes ya aquí del Bluetooth. A ver. Vale, lo que vamos a hacer es conectar esto.
para que lo podamos ver en pantalla. Vale. Bueno, espero que no se vean ahora los mensajes, estas cosas que pueden pasar. Pero sería muy chungo con el modo bien puesto, pero bueno, nunca se sabe lo que puede pasarle. A ver. Vale, esto es una herramienta que se llama NRF Connect. NRF Connect. Entonces, yo supongo que una de las cosas que sacaréis del taller es, me voy a instalar esa aplicación que está chula y puedo ver cosas. Sí, podemos ver cosas. Podemos ver todos los dispositivos que hay en un rango nuestro, que como veis aquí en esta sala, pues podemos ver bastantes dispositivos cerca, bastantes. Tenemos un filtro aquí para bajar un poco la cantidad de dispositivos. Hemos aplicado un filtro, veis el número arriba que pone 8751. Cuando le doy a conectar, a ver que quiero que esto se vea bien. Aquí. Esto lo vamos a poner a snifar. ¿Vale? Cuando le doy a conectar, ¿veis? Esto empieza a capturar datos. Y si yo envío algo, pues eso también se verá aquí. ¿Esto está cifrado o no está cifrado? Pues eso es lo que tenemos que ver, ¿vale? Esto luego, volcándolo a un fichero PCAP, lo vamos a ver rápido, porque nos lo va a diseccionar y vamos a saber rápidamente si esto está cifrado o no. Pero fijaros, la información que nos da. Paquete de conexión recibido, origen, destino. La dirección de acceso, que esto es como el identificador de una sesión, digamos. El intervalo de salto, el incremento y el mapa de canales. ¿Veis? El mapa de canales cambia en función del ruido, ¿eh? Al final, el dispositivo puede decir, bueno, pues en estos canales hay más ruido, no vamos a hacer nada por aquí, vamos a ir a estos canales que hay menos ruido. Bueno, pues esto es el primer paso. Luego otra cosa que tenemos que conocer es qué ocurre si con las conexiones existentes. Cuando hay flujo de datos, vamos a enviar algo por aquí. ¿Veis? Ahí ha llegado un paquete, ahí llega otro. Lo interesante de aquí, claro, como no hay nadie haciendo nada con Bluetooth cerca de mí, pues entonces es fácil de momento, porque esta conexión de aquí, ¿vale? Está enviando paquetes. Y como veis, esto se replica, se reutiliza. Y esto de aquí es la dirección de acceso. ¿Vale? La dirección de acceso que coincide con esta de aquí. En este caso no coincide porque es una nueva. ¿Vale? Me he desconectado, me he conectado, eso puede cambiar. ¿Con esto qué podemos hacer? Pues directamente estamos facilitando el trabajo a BTLJack. Yo ya puedo decirle, oye, mira, ya sé que hay una conexión ahí y quiero que hagas, como vamos a ver después, una serie de ataques a esa conexión. ¿Vale? Para o seguir capturando otra aquí, o incluso pues, intentar hacer un hijacking, que luego veremos lo que es, o otro tipo de cosas. ¿Vale? Es un valor interesante. Y luego os decía de que también podemos conectarlo con Wireshark. Así que vamos a hacerlo para que vosotros lo veáis. Bueno, esto ya no hace falta. Esto aquí. Vale, vamos a ver qué tenemos que meter aquí. Bueno, en -C, una vez que ya tenemos clara la dirección física, o la MAC, del objetivo, que al final es esta placa de aquí. Esta placa de aquí no va a tener aleatoriedad. No va a cambiar la MAC. En un dispositivo móvil sí, pero aquí no. Entonces ya podemos poner directamente esta MAC. Le indicamos el formato, ¿vale? Y dónde queremos que nos guarde el fichero, por ejemplo, cybercamp.pcap. Y le indicamos, esto es donde vamos a crear el pipe. Acordaos que tenemos que hacer un pipe para pasar el flujo de datos que llega por BTLJack a un pipe que recibe Wireshark. Entonces nosotros configuramos esto así y fijaros que BTLJack me dice, esperando por
por Wireshark. Bueno, aquí me vengo a la parte de gestión de interfaces, pipes. Y le pongo el pipe donde lo acabo de crear. No lo he creado. A ver. Selecciono. Vale, y de momento no hay nada aquí. Vale, vamos a ver ahora cuando nos conectemos con la misma aplicación que antes. Acordaros que hay paquetes que puedo perder, porque solo tengo 2 de 3. Hay un porcentaje de pérdida. A ver, un segundo. No, se ha quedado sin batería esto. Ahora. ¿Vale? A veces se puede perder la conexión. Fijaros ahí, dice, bueno, sniffa otra vez. ¿Vale? Y se vuelve a capturar. ¿Qué ocurre? Que aquí estamos obteniendo todo ese tráfico, lo estamos sacando a Wireshark. Y aquí lo podemos almacenar en un fichero pcap. Y a partir de ahí podemos empezar a analizar cosas. Lo de análisis lo vamos a hacer después, pero bueno, aquí ya podemos ver, por ejemplo, si filtramos simplemente por el protocolo attribute, vamos a ver que pues hay un montón de lecturas, de petición de lectura y de envío de datos, pues de cuál es la placa, el nombre de la placa o cuál es cualquier cosa que me esté enviando este dispositivo. Porque cuando os conectáis, por ejemplo, con herramientas como NRF Connect, que lo pone todo muy visible, muy sencillo, va pidiendo información y hay un flujo de datos en el intercambio porque estáis viendo que hay un montón de datos que se transfieren de un lado a otro. ¿Vale? Cuando os conectáis con productos, pues no sé, por ejemplo, estos que están ahora tan de moda, los patinetes, cuando tenéis aplicaciones de patinete y os conectáis a ellos, en el momento que os conectáis, vuestra aplicación en el móvil os está dando un montón de información que tiene el patinete registrado, que han registrado los sensores, como pueden ser la velocidad media, los kilómetros que habéis hecho, el estado de la batería, un montón de cosas. Toda esa información tiene que pasar del patinete o de los sensores a vuestro dispositivo móvil y eso viaja por BLE. Con esto, toda esa información se puede capturar porque va en el aire. ¿Vale? Va en el aire. Y como es el caso este, en muchos casos os podéis encontrar que no está cifrada directamente. Cuando vemos el ATT, ese paquete no está cifrado. Cuando no veamos el ATT, el paquete puede estar cifrado. Depende del volumen de información que tengamos. Vale, vamos a continuar. De momento, no capturamos los comandos, no capturamos todavía cómo abrimos este candado de aquí, que luego lo veremos. Vamos a continuar y vamos a pasar al siguiente apartado. Bien, el análisis de pcap. Vale, hemos visto que tenemos 2 formas de capturar ese tráfico, o desde el propio dispositivo, desde la propia aplicación, o a través de estas placas. ¿Vale? Como estas placas hay más soluciones. Lógicamente no es la única solución. Existen soluciones más sencillas de utilizar u otras un poco más caseras, como puede ser esta. El análisis de pcap, al final, pues consiste en, vale, tengo unas tramas y tengo que pensar qué hacen esas tramas, qué hacen, qué son. Por eso es importante detectarlo primero, si está cifrado o no cifrado, porque en función de eso ya voy a poder ir o por un camino o por otro. ¿Vale? El cifrado nos va a condicionar. Bueno, fijaros, ¿qué cosas podemos sacar en un pcap? Bueno, lo primero es que tenemos que alinearnos otra vez entre teoría y pcap. La teoría, un perfil Bluetooth. Pues como dice aquí, de manera sencilla para entenderlo todos, el perfil describe el tipo de servicio de un dispositivo. ¿Vale? Hay una serie de identificadores que nos dicen pues, si estamos conectándonos con un altavoz o si estamos conectándonos con otra cosa. Luego, el servicio.
define funciones del dispositivo. Entonces, los servicios, perdón, las funciones del dispositivo son un subconjunto de un perfil. Como veis ahí en el dibujo se ve claro. Y a lo que a nosotros más nos interesa en el ámbito BLE son las características. Las características al final pues son propiedades que tiene un dispositivo para poder darnos información de él o para poder pasarle información y que haga algo. Un ejemplo muy sencillo. En el caso del candado que estamos simulando, el candado nos puede dar información. Sí, nos puede decir, hola, soy un candado de tal marca, tengo este número de serie, tengo esta versión de software, nos puede dar toda esa información. Entonces, para poder capturar esa información o para poder pasarnos esa información a una aplicación normal, lo que tenemos son características de notificación y características que tienen propiedades de lectura. Por eso, con las aplicaciones como NRFconnect y como las que vamos a utilizar después, una de las cosas que nos dicen es el listado de características de un dispositivo cuando te conectas y nos dicen si tienen propiedades de escritura, si tienen propiedades de lectura, ambas, de notificación, o sea, qué puedes hacer con cada característica. Y un poco te intentan contextualizar para qué sirve. Bien, luego, si nosotros queremos enviarle algo al dispositivo del candado para que se abra, pues tenemos que hacerlo a través de una característica ¿de qué? De escritura. Y puede ser que escribamos algo y luego nos contesten en otra característica y digamos que leer ese o suscribirnos a esa característica. Eso es un poco el juego. ¿Vale? Es un poco arcaico, parece un poco arcaico, pero al final todo eso es transparente a vosotros cuando utilizáis esta tecnología, pero hay que conocer un poco lo que hay por debajo. Bueno, esto con otras capturas, qué cosas que nos interesan aquí, pues es el concepto del handle, ¿vale? Al final el handle, ese que está en el medio que pone en un ejemplo 0x0064. Bueno, al final eso es como un alias de una característica. Y es que hay veces que puedes escribir en una característica a través de su handle o a través de la característica directamente. Depende de la aplicación. Entonces, que no os quedéis sin utilizar una aplicación porque no entendáis bien qué os están pidiendo. Os acostumbráis a que os pidan una característica y de repente os piden esto y decís, ahí va, esto no sé qué es. Pues es lo mismo, pero lo que pasa es que uno es un alias del otro. ¿Vale? Y luego el código de operación. Fijaros que esto es un ejemplo del Attribute Protocol de Bluetooth, del BT-ATT. Bueno, los códigos de operación. Al final podemos leer, podemos escribir sin respuesta. Es decir, escribo y no espero que me responda el dispositivo, yo le mando un comando y eso pitará, abrirá el candado o hará lo que tenga que hacer, pero no me tiene que contestar. Pero en algunos casos, si me tiene que devolver un valor, imaginaros con un dispositivo de estos que nos da la humedad, que nos da la calidad del aire por Bluetooth y todo esto, inteligente, pues yo le puedo pedir, dame la calidad del aire y me lo tiene que dar. Puede ir por Wi-Fi también, pero puede que sea Bluetooth. Y si es Bluetooth, yo le pido eso a una característica, le escribo la orden y yo espero, y ahí sí que espero una respuesta en otra característica de notificación o lectura. Vale, pues visto esto, llegamos a esta slide aquí. Antes os he prometido que se podía ver la información con WireShard, que es mucho más amigable, o directamente hacer algo así. Claro, aquí cuando vemos esto en otros ámbitos podemos decir, esto es una locura. Pero si lo emparejamos con WireShard podemos ver que están alineados. Es que es la misma información representada de otra forma. Lo que pasa es que aquí no está representada. Pero si lo buscamos paso a paso nos vamos a encontrar que sí, que es lo que estamos viendo en WireShard lo estamos viendo aquí. Y fijaros, en el paquete ese que hemos seleccionado, el del medio, la parte de datos o el dato que se está mandando es un byte. Solamente un byte. Un 1. Luego, el handle, ese alias de la característica, son 2 bytes. Ojo que está en Little Endian, eso quiere decir que se lee al revés. Es decir, el 0B00 es 000B. ¿Vale? Little Endian. La representación es Little Endian. Luego, fijaos en el opcode 52. Es que ese opcode está compuesto y cuando se descompone en bits, vemos que lo que se está diciendo ahí es que hay un dato de escritura, de permisos de escritura. Bueno, se puede sacar también descomponiendo con WireShard, que es mucho más sencillo, pero ahí está el código de operación. Luego el CID nos indica el identificador del protocolo que se está encapsulando, porque ahí, justo ahí, esos 4 bytes de la derecha, a la derecha el 0400, eso es la parte del ATT. Y luego la otra parte
es la capa superior. Y lo que está diciendo ese 0400 es que encapsulado está la parte de la TT. Y bueno, luego está el tamaño de paquete, que son 4 bytes. Está diciendo que son 4 bytes porque son desde el código de operación hacia la derecha. Y luego el 08 que está diciendo las propiedades. El 08, acordaros que es una escritura. No hace falta tampoco recordarlo, pero simplemente pues una vez os encontréis con esto, que podáis intentar también decir, bueno, sin Wireshark a ver qué puedo hacer. Si conozco bien las partes que tiene el protocolo, puedo sacar la info. Y luego si no podéis ir a Wireshark y ya está. Vale, vamos con la parte de los ataques. Uy, el reloj se me ha vuelto loco totalmente ahora. Vamos con la parte de los ataques. El ataque de replay. ¿Vale? El primer ataque que vamos a ver es el de replay. Hemos hecho el sniffing, es decir, ya hemos sniffado el tráfico, hemos hecho desde los dos puntos de vista, es decir, si tengo la aplicación, no tengo la aplicación, me pongo a sniffar el aire. Y lo que vamos a hacer aquí ahora es, y si en ese paquete o en ese backup yo lo que hago es capturar pues una trama donde se ve el valor en el cual, por ejemplo, este candado de aquí de repente se abre, pues yo podría, un ataque de replay simplemente es, pues yo cojo esa trama, me conecto yo al candado y la replico. Y si no hay ningún control más, pues ya está, el candado se abre. Tengo una llave, que es un paquete, es una trama, que cuando yo la envío, me conecto al dispositivo y la envío, eso se abre. Así, entre comillas, así de fácil. Bueno, vamos a ver. También aquí tenemos dos puntos de vista. Cuando capturo la trama puede estar cifrada o no cifrada, eso es bastante obvio. La pregunta es, ¿cómo creéis que está la mayoría de los dispositivos que utilizan BLE hoy en día? Pues cada uno sigue un poco las reglas del juego que ellos quieren, por lo cual muchos de los dispositivos que utilizáis, esto sí podemos decirlo, muchos de los dispositivos que utilizáis van a utilizar conexión no cifrada, por cercanía, por un montón de cosas. Entonces, simplemente snifando ese aire vais a ver un montón de cosas. Y hay cosas sensibles, porque si nosotros capturamos la orden que abre el candado, pues entonces podremos replicarla para poder abrir el candado cuando a nosotros nos interesa. ¿Vale? Estamos auditando ese candado. Vale, vamos a... Bueno, lo primero, os quería enseñar el entorno de MakeCode. Al final pensad que estas placas de aquí surgen en un proyecto educativo, ¿vale? En Reino Unido, y son muy sencillas. Y fijaos cómo se programan. O sea, ¿cuántos de vosotros conocéis Scratch? Me imagino que todos. Vale, pues esto es muy similar, ¿vale? Se llama MakeCode, es un lenguaje de Microsoft, y lo podéis programar en bloques o lo podéis programar en JavaScript. Y luego esas placas también se pueden programar con MicroPython. ¿Vale? Tienen 12 K de RAM, o sea, no penséis que podéis hacer... Pero bueno, se pueden hacer muchas cosas en esa memoria. Y fijaros, este dibujito de bloques, lo que implementa es el candado que yo os presento como primer ejercicio. ¿Vale? Es un candado que de primera está cerrado. Como veis ahí hay un bloque que dice, al iniciar el programa, al iniciar la placa, pues el candado se va a mostrar un candado cerrado. Nuestro objetivo es abrirlo. Vale, hay otro evento que es cuando un dispositivo se conecta con nuestra placa. En ese momento, lo que va a ocurrir es que, bueno, nos pondremos a escuchar. ¿Qué nos mandan? Pues el dispositivo nos manda un comando y hay una evaluación, hay un if por ahí. Dice, si lo que nos envías es igual a este código de ahí, que ya estáis viendo ahí, pues entonces abro el candado. Si no me lo envías igual, pues me voy por la otra rama y el candado sigue echado. Muy fácil. Y luego, al finalizar, cuando el dispositivo se desconecta, nos muestra la pantalla un bye. Que eso no lo habéis visto, pero bueno, hace eso. Ese código con bloques es muy fácil de generar. Luego tenéis a la derecha la parte de JavaScript, que también es muy sencillo. ¿Vale? Entonces, esto al final, nos descargamos de este entorno que es web. Te descargas un fichero .exe y simplemente tienes que arrastrarlo a la microbit. Arrastrarlo es, conecto la microbit al equipo, se monta una unidad de disco, abro la unidad de disco, lo pego y aquello de repente se flashea y de repente vuestra microbit se convierte en un smart lock emulado. Vale,
hay más programas, luego os voy a enseñar alguno más. Incluso desde este entorno podemos decirle que las comunicaciones vayan cifradas, que eso es muy interesante para cuando hagamos la parte de ataque al cifrado. ¿Vale? Por lo cual tenemos un poco todo el entorno para jugar. Vale, pues vamos a hacer el ejemplo. A ver si podemos... capturar el tráfico. Vale, vamos aquí. Vamos a indicarle a las microbit que se pongan a capturar y que nos lo pasen todo a Wireshark. Vale, ahí tenemos esto esperando. Aquí. Voy a poner esto aquí. Vale, pues ahora me voy a conectar. Y una de las cosas que tengo que ver es el código, porque no me acuerdo. Este de aquí. Entonces me voy a conectar. Vale, conectado. Y le voy a mandar el comando que me abre el candado. 8 4FB H FH4F. Vale. Vale, voy a enseñar ahora también. Ya hemos capturado esto. Os voy a enseñar cómo queda. No, iPhone no. Aquí. El candado está abierto. ¿Vale? Y vale. Y tenemos el fichero. Entonces, nos vamos a venir a este fichero que lo hemos llamado. ¿Dónde lo he guardado? Aquí. Cybercam, antes lo vemos Cybercam, creo que se llama. Cyber.cam, vale. Vale, pues en este fichero veis que bueno, lo tenemos filtrado por el protocolo que al final es digamos, un poco la capa de aplicación. Lo que nos interesa a nosotros es mirando cuando encontremos los write command. Los write command al final es un comando que sale de la aplicación del móvil hacia el dispositivo para hacer algo, para escribir algo en ese dispositivo y que el dispositivo, en este caso el candado, haga algo. En este caso era abrirse. Si analizamos ese tráfico, veis que no es difícil, tenemos un handler con una característica, ¿vale? Y luego también tenemos un valor, ¿vale? En el UART RX, un valor, acabado en una almohadilla. Hemos capturado eso, entonces si nosotros ahora, con una aplicación propia, nosotros ya tenemos esa trama, podemos recrear o hacer un replay de esa trama. Podemos hacer que esto nos funcione pues sin necesidad de aplicación, sin necesidad de snifar nada. Esa trama la podemos volver a ejecutar. Vale, pues vamos a hacer un ejemplo de esto último. Vamos a utilizar para ello esta placa de aquí, la vamos a quitar. Y vamos a utilizar una máquina. Vale, esto de aquí lo vamos a resetear para que se quede de nuevo cerrado.
¿Vale? Fijaos que nos muestra con Smart Lock y luego el candadito. Candadito puesto. Bueno, pues esta máquina, cuando arranque, tenemos en esta máquina un dispositivo Bluetooth, lo que os comentaba que era un poco opcional. Puede que vuestro equipo tuviera el Bluetooth integrado, lo podéis utilizar. En este caso, al ser una máquina virtual, no podemos utilizar el integrado del equipo, sino tenemos que poner un adaptador. Entonces, bueno, lo vamos a utilizar una herramienta abierta, open source, que se llama Compound. Vale, entonces, bueno, pues vamos a lo primero. Hay una serie de módulos, podéis jugar con ella, está en GitHub disponible. Lo primero, bueno, es ver si nos ha, ¿veis? Nos ha reconocido el adaptador Bluetooth y a partir de aquí cargamos un módulo. Vamos a indicarle que la señal sea no de mucho alcance y empezamos a escanear todos los dispositivos que hay por aquí, ¿vale? Entonces, veis que estamos encontrando una serie de dispositivos y luego nos encontramos... no hemos detectado... Vamos a subirle un poco el RSI. A ver, que no nos detecta. Ahora sí. Vale. Fijaros, ahí tenemos la Mac. Tenemos el tipo de dirección, que es random. Esto es importante, puede ser random, puede ser public. Bueno, eso simplemente con observar aquí lo vamos a ver. Vamos a cargar otro módulo, BLE, para leer las características. Es decir, vale, me voy a conectar, voy a leer todas las características que tiene con sus propiedades. Mostramos las opciones del módulo y le indicamos la Mac. Y directamente ya podemos... Ojo, el tipo de dirección lo podríamos gestionar con random o public, ¿vale? Eso habría que ver qué tipo es. Bueno, conectamos y fijaros, me saca todas las características. Y lo importante, características, el UID y el handle, para que no haya dudas. Nos saca las dos propiedades. Y luego, pues el tipo de permiso, que esto es importante. Y ojo, con el tipo de permiso lo que hace, si es de lectura, automáticamente la herramienta te lo intenta descargar. Dice, bueno, pues a ver qué me dice, qué información me da. ¿Vale? En este caso, claro, hay información que es tipo texto, como se puede ver aquí, y te la recupera automáticamente, te la lee, pero hay información que no es que sea hexadecimal, entonces te puede salir una B, te puede salir una D, por ahí, raro, ¿no? Bueno, y ahora vamos a utilizar, bueno, por cierto, podemos ver en la captura que hemos hecho, si tengo aquí el PCAP abierto, fijaros en la característica, vale que es muy, muy larga, pero bueno, fijaos en una serie de bytes o algo, coincide con esta de aquí, que es de escritura. Coincide, porque cuando mandamos algo tiene que ser de escritura. Así que nos copiamos el UID y nos vamos a un módulo de escritura de características. Mostramos las opciones, la Mac, el UID. En data tenemos que poner ese código que hemos puesto antes, bueno, que está el que está en la captura, este de aquí. 8DMN 4FBH 4F. Sin olvidarnos del el encode, pues ASCII o hexadecimal, en este caso es ASCII o texto, y lanzamos.
Vale, antes de lanzar, vamos a poner esto para que se vea. Ahora es el momento cumbre. Imaginaos que esto no funciona. Y hemos estado aquí para que esto no se abra. ¿Qué puede ser? Ahí está. No, nos ha dicho bye. Algo hemos puesto mal. Vamos a ver. 8DMN 4FB H4F. Nos está dando error en alguno 8DMN 4. BH4F. Sí, pues esto nos está fallando. De paso tenemos un vídeo, así que no hay problema. Vale, ahora justo nos lo ha abierto. Vamos a hacerlo otra vez. Vamos a hacerlo, venga. Ahí, que se vea el candado. Vale, el unlock. Vale, unlock y candado abierto. Vale, pues este es el ejemplo más sencillo, porque al final es capturo la trama que ha activado el desbloqueo del dispositivo y lo puedo hacer en un replay, pero puede ser que haya cierta lógica un poco más compleja, que haya pues, un envío de datos, nos contesten con algo, tengamos que hacer algo más, o que directamente vaya cifrado. Y entonces pues nos complica un poco el tema. Bueno, esto vamos a cerrarlo y vamos a continuar. Vale, ataque de replay. Claro. Sencillo. Para hacer en casa. Siempre con vosotros, con vuestros dispositivos. O en una auditoría. Vale, pues siguiente ataque. Pues el hijacking. Vale, ¿cuántos de vosotros conocéis la palabra hijacking? ¿O lo habéis visto en algún tipo de ataque? Generalmente, ¿dónde? Las páginas web, ¿no? Las cookies antiguamente, ¿no? Todo eso. Bueno, pues aquí también hay un hijacking. Fijaos este ejemplo. Aquí hemos puesto los roles que hablamos al principio en la teoría, central, el esclavo, el maestro, el atacante. Fijaros, la comunicación entre el móvil y un dispositivo. Hemos puesto un patinete ahí cualquiera. Hay un flujo de datos entre ellos, pero llega el atacante y en un momento determinado pues empieza a mandarle paquetes de timeout. Y va provocando... Esto puede derivar en dos cosas. En un ataque de jamming, es decir, da una denegación de servicio y la aplicación se desconecta del dispositivo. Y bueno, también lo implementa BTLJack, el jamming, con una opción. Y luego la otra opción es que en vez de hacer un jamming, lo que hagamos es que se pierda la conexión entre el maestro y el esclavo y aprovechemos nosotros para, con la dirección de acceso, ese identificador que veíamos antes, hacernos, pues entre comillas, pasar por esa conexión. ¿Vale? Es un poco el ejemplo. Entonces conseguimos pues, tomar el control de esa conexión que ya existía, echar al que estaba y colocarnos nosotros. Es un secuestro de conexión, totalmente. Muy claro. Entonces, para ello, bueno, aquí tenéis una imagen de lo que vamos a hacer con el BTLJack. Esto está en vídeo. Esto no me he podido traer todos los dispositivos. No funcionan todos. En algunos el BTLJack no funciona del todo bien. Depende un poco de la implementación que estén haciendo por detrás, pero aquí os he traído un ejemplo que sí, y ahora vamos a ver un vídeo. Y fijaros, aquí lo interesante es
que con BTLJack hecho al dispositivo legítimo y lo que estoy haciendo es apoderarme de esa sesión y poder, por ejemplo, como veis hay una opción de Discover, poder saber las características del dispositivo y poder interactuar con él. ¿Vale? Previamente tendría que conocer qué puedo enviarle y ese tipo de cosas, lógicamente. O sea, había que hacerle un sniffing previo, pero eso es un poco la idea. Entonces vamos a ver un ejemplo. ¿Vale? A ver cómo se ve. ¿Se ve bien? Sí, se ve. Vale, fijaos, ahí estamos activando la sesión. Vale, hay una dirección de acceso, el mapa de canales, todos esos conceptos ya los manejáis. Y ahí fijaros, tomamos la dirección de acceso, que queremos hacer el hijacking, y con la opción "-t", o sea, hacer el hijacking. Con la opción "-j" haríamos el jamming. O sea, es lo mismo, pero con... Y eso sí que puede tardar un poquito, porque tiene que empezar a hacer de esa sesión, o en esa dirección de acceso, cuál es el mapa de canales, que eso tenemos que sacar, porque no hemos estado capturando el paquete de conexión. Esto ya es una conexión que hay previa, entonces no sabemos cuál es el mapa de canales. Lo va a determinar. Vale, esto es lo que más tarda en determinar ese mapa de canales. Posteriormente, bueno, el CRC lo saca bastante rápido. Hay un intervalo de salto, también se tiene que calcular, que se saca muy rápido. El incremento también lo saca muy rápido. Y a partir de ahí, ¿veis? Aquí nos dice, bueno, conexión secuestrada satisfactoriamente, todo tuyo, ¿no? O sea, a ver qué haces. Bueno, pues aquí lo que hacemos con el Discover, veis que nos sacan, empieza a sacarnos, y aquí sí nos saca rangos, ¿veis? 0008, 0008, del 0009 al 000E. Esos rangos son rangos de handles. Eso significa que hay agrupadas ahí varias características. No sabemos en qué handle, del 0009 al 000E, pues puede haber 1, 2, 3 características, 4. ¿Vale? Y al final nos vuelca esta información de aquí. Que ahí tenemos los permisos, lectura-escritura, o solo escritura, o notificación, o lo que sea, y el valor del handle. Y luego, bueno, pues aquí ya podemos hacer el write sobre la característica y podemos interactuar con el dispositivo, ¿vale? Pero lo que importa aquí es que la conexión al final ha sido secuestrada. Se ha expulsado a la aplicación que está utilizando el dispositivo y nos hemos puesto nosotros. Y con el jamming, pues es algo muy parecido. Como veis aquí, con el jamming, pues en vez de "-t", lo que vamos a poner es "-j", está ahí arriba del todo. No sé si se ve, no se ve muy bien, pero arriba del todo viene el "-j" en vez del "-t". Y al final consiste en una negación de servicio. Es mandar paquetes de timeout, como si estuviera dando timeout a la conexión, para que la aplicación pierda esa conexión. Vale, y pues ahora nos encontramos con el otro escenario, el escenario difícil, y es la comunicación está cifrada. Es decir, este dispositivo o el que sea, con la aplicación móvil, va cifrada. ¿Cómo podemos saber eso? Pues en el momento que capturemos las tramas, va a ser inmediato. ¿Vale? Vamos a poder saberlo inmediatamente. Bueno, ¿cómo funciona esto? Fijaos, dice, la comunicación puede ir cifrada de varias formas. Generalmente, va a ser a través de un PIN de 6 dígitos. En un entorno, digamos, empresarial o, digamos así, un poco más, sí, formal, puede ser que las soluciones tengan otro tipo de cifrado. Pero, claro, muchas veces pensar que este tipo de dispositivos tienen una capacidad de cómputo muy pequeño. Entonces, el cifrado tampoco puede ser aquello muy potente, porque tardaría mucho o no tendrían recursos para poder hacerlo. ¿Vale? Entonces, muchas veces se tira por la opción de al menos cifrarlo con un PIN y un pairing entre dispositivos clave y maestro. Vale. Ahora os voy a enseñar con el MakeCode cómo es fácil de configurar este caso. Y para ello, para el caso en el que esté cifrado con PIN,
tenemos una herramienta que se llama Crackle. ¿Vale? Ahí tenéis el GitHub, la podéis descargar, la podéis compilar en C, eso sí, hay que compilarla en C, y para adelante. Bueno, pues Crackle craquea y descifra conexiones BLE, ¿vale? Explota un fallo en el proceso de pairing de BLE y se obtiene la clave temporal TK. Y a través de esa clave, con STK y LTK, se pueden recolectar, que es la que necesitamos, la clave a largo plazo y la clave de corto plazo. Y al final, cuando nosotros capturemos, que eso ya lo hemos hecho, pero ahora haremos, hay que modificar una cosita en este caso. Cuando capturemos esas tramas cifradas, se lo vamos a pasar a esta herramienta, ¿vale? Y si tenemos todos los componentes, que ojo, son unos cuantos que tenemos que capturar en esa trama, pues se podrá llegar a este ejemplo de aquí, ¿vale? Fijaros cómo aquí nos encuentra el pin, dice, pues el pairing se hizo con este pin, y si ahí le pongo la opción -o, me devuelve el paquete pcap descifrado. Lo cual está guay porque ya podemos analizar qué es lo que se está mandando entre ambos dispositivos de manera cifrada. ¿Vale? Ahí tenéis un ejemplo ya del paquete descifrado. Entonces, vamos a hacer este ejemplo, pero antes de nada, vamos a ir un momento al MakeCode, que lo tenemos abierto ya por aquí. Y le vamos a dar a importar. Este de aquí. Vale, bueno, este es otro programa que en su momento hice. Este tiene una interacción un poco mayor. Como la plaquita tiene varios sensores, pues a este le puedes mandar comandos, pero el comando ¿hace algo en la placa? Sí. Lo que hace es que la placa te responda por otra característica, o sea, tú tengas que suscribirte a otra característica o leerla para poder obtener esa información. Por ejemplo, le pedimos la temperatura. Tiene un sensor de temperatura y le estamos diciendo, oye, dame la temperatura de la placa, lo que hay en el ambiente. Y entonces nos lo da, ese juego de te envío una petición y tú me devuelves una respuesta, es completo. Pero aquí lo que nos interesa es que en las propiedades del proyecto tenemos un passkey pairing. Esto quiere decir que la placa va a estar, bueno, porque para conectarse a la placa vamos a tener que introducir un pin que nos va a dar la placa y la comunicación va a estar cifrada. Por lo cual, cualquier captura que hagamos como antes, se nos queda cifrada. Entonces tendremos que aplicarle el Crackle. Vale, vamos a ello. Aquí. Lo primero es que en la captura tenemos que cambiar el formato, ¿vale? El formato que espera Crackle es este, ¿vale? Que es el de un dato en crudo. Vamos a llamar cybercamp2 a la captura. Y lo otro es igual. Es simplemente pues, pasarlo por el pipe, poner un fichero de salida y listo. Entonces, vamos a poner, esto lo voy a poner aquí, al lado. TMP. Vale, listo. Ahí van las placas, sí, sin placas va a estar difícil. Bueno, como veis, todo lo que son talleres con hardware tiene bastante componente de ahora pongo esto, ahora pongo lo otro, y es un poco todo jaleo. Vale, ya está capturando. Entonces, ahora tendríamos que haber, bueno, no lo vamos a hacer, pero podemos cambiarle el firmware a este muy fácilmente. Conectamos la placa al dispositivo, se nos monta una unidad, como veis aquí, una unidad microbit, y simplemente arrastramos el firmware o el programa que hemos hecho con el MakeCode, lo volcamos aquí, lo pegamos y listo. Vale, ya tendríamos el
este cifrado. Bueno, un segundo porque sí lo vamos a hacer. Para que lo veáis. A ver, es que esto ya os digo que es conecto, desconecto, conecto, desconecto. Vamos a ver. Vale, aquí tenemos la microbit. Fijaros, el flasheo es rápido. Tengo aquí el programa. Se pega aquí y esto ya tiene el... Cuando termine tenemos el programita aquí, donde la comunicación ahora sí va a ir cifrada. Vale, entonces quitamos este y lo enchufamos a su batería y volvemos a poner las microbits. Pasamos por el pipe. Epa. Aquí. Vale, ahora el tema es un poco diferente porque ahora nosotros necesitamos, para conectarnos, ¿vale? Ahora necesitamos introducirle el PIN, es decir, cuando veamos con la aplicación, con cualquier aplicación, vamos a necesitar hacer el pareo, el pairing entre la microbit que está cifrada, bueno, que va a hacer la conexión cifrada y nosotros, ¿vale? Entonces, de primeras puede ser que no os salga en la aplicación NRF Connect, entonces tendréis que iros o porque lo tengáis recordado o lo que sea, entonces tendréis que olvidar el dispositivo, ¿vale? Entonces, cuando le demos, lo que nos va a salir, esto vamos a hacer ahorro de tiempo, nos va a salir un pcap como este de aquí. Así. ¿Vale? A ver, un segundo porque... Este de aquí. Vale, fijaos que tenemos 165 paquetes. En algún caso, como vemos aquí, todo es capa, low energy, low energy, low energy, low energy. O sea, aquí en ningún momento vemos el attribute protocol. No vemos la parte de datos, no vemos el handle, no vemos nada. Está todo como una capa inferior, como cuando nos conectamos por HTTPS a una página y vemos en el Wireshark TCP y lo que va dentro de TCP, el campo de datos, va cifrado. Y vemos eso en el Wireshark, no vemos más, no vemos la capa de aplicación. Entonces, aquí ocurre algo parecido. No vemos esto. Entonces, esto significa que, que la captura o que el tráfico está cifrado. Pero es que hay más. Aquí sí que vemos el connect request, que eso sí va en plano. Y en el connect request podemos ver toda la información del canal y podemos ver también, ¿veis?, la dirección de acceso, podemos ver el mapa de canales que os comentaba antes, que por cada canal, si está 1, se usa, si está 0 no. El incremento, el intervalo y el incremento de salto, que también lo tenemos aquí, el hop. Todos esos datos se ven, pero solo en la conexión. Y sí que podemos ver también, aquí abajo, hay una petición de cifrado, hay una respuesta y un comienzo. Y a partir de aquí, lo que estamos viendo por debajo, cifrado. Entonces, esta captura también tiene algo interesante que tenemos que meter, porque si no, no nos va a funcionar el crackle, y es, si lo veo, esto. La petición de pairing. Petición de pairing, respuesta de pairing, y luego dos paquetes de confirmación y dos paquetes de aleatorización. Estos son los requisitos. Estos de aquí, la petición, la confirmación y el random, son los paquetes que necesitamos también para craquear con crackle la comunicación. Entonces, vamos a ir directamente. ¿Cómo funciona crackle? Pues bastante sencillo. Fijaros, metemos el pcap,
le podemos poner opcionalmente una salida, nos devuelve un PK descifrado. E incluso si tenemos el LTK, pues también se lo podemos poner. Lógicamente, no, está aquí. Cipher info. Vale, entonces, claro, en este momento se empieza a craquear. Aquí podríamos decir, se acabó el taller casi porque se nos iría ya el tiempo, podríamos tardar, no llegaríamos a 1 hora, tardaríamos menos, pero sí que estaremos unos cuantos minutos haciendo ese craqueo. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer, ya sabemos cómo capturar ese tráfico cifrado y lo que tenemos que hacer ahora es, pues, bueno, tendríamos que haber puesto la opción "-o" y volcar eso a un fichero backup sin cifrado. Y a partir de aquí, tengo por aquí el paquete de cifrado. Acordaros que antes teníamos 165 paquetes. Ahora esta es la misma captura con sus 165 paquetes. Lo que pasa que ahora, fijaros como todos esos low energy layers se han convertido en ATTs. Porque ahora sí han podido descifrar lo que hay en estas capas. Y en el paquete 164, ¿vale? Con 31 bytes de peso, nos encontramos el comando y el uso del handle y la característica a la que estamos enviando este comando. Entonces, claro, tenemos un programa que al final envía peticiones de dame temperatura, dame humedad, dame cosas, y toda esa interacción entre la aplicación y la placa está cifrada con un pin, ¿vale? Como hemos hecho la captura de ese pin y de todo lo necesario para poder craquearlo, pues se puede craquear y no tenemos mucho tiempo para hacerlo. O sea, no vamos a emplear mucho tiempo. Lógicamente en el taller no podemos hacerlo por tiempo. Y obtenemos la captura descifrada. ¿Vale? Entonces en este caso ya sabemos que con el comando temp, enviándolo a esta característica, podemos mandarle esos comandos, ¿vale? Mandarle esa información y que nos dé lo que queramos. Vale, pues visto esto, vamos a continuar con esta parte de aquí. A ver. La suplantación. Esto lo quiero contar un poco, como nos quedan todavía 20 minutos. Os quiero contar, bueno, el tema de la suplantación. Nosotros hemos estado mirando cosas de rogues con Bluetooth para poder, bueno, pues hacerte pasar por un altavoz, por ejemplo, por un altavoz que existe, pues hacer como una clonación. Eso de las clonaciones se puede hacer, ¿no? En clonar servicios o clonar perfiles y hacer que ese dispositivo se parezca con lo real o intentar incluso que se conecte a ti en vez de al real. Este tipo de cosas son suplantaciones. Lo que sí en su día se consiguió es un ataque llamado, por ejemplo, Dirty Tooth, que no sé si os sonará. ¿A alguien le suena? Dirty Tooth. Allí dos, bien. Que en su día fue parcheado. Y bueno, pues Dirty Tooth era un tema Bluetooth más que BLE, era Bluetooth, donde con un dispositivo tú te podías conectar a un altavoz y el altavoz cambiaba de... O sea, tenía un perfil de audio y cuando tú ya estabas conectado, se había generado esa confianza, pues el altavoz cambiaba de perfil y se convertía en humanos libres. Ahí el tema está en que pues ese cambio, si el dispositivo no te lo notifica, de repente el perfil cambia, tú has aceptado unas condiciones para un perfil y de repente se va a comportar con otro, va a tener otro comportamiento. ¿Qué comportamiento? Pues por ejemplo, un perfil de manos libres, ¿qué es lo que puede hacer? Pues directamente es extraer los contactos, ¿no? Cuando entráis en un coche y tenéis manos libres con el coche, el dispositivo se conecta al coche y ¿qué hace vuestros contactos? ¿Pasan a dónde? ¿Al coche? Al coche, ¿vale? Entonces, lo que hacía Dirty Tooth era precisamente eso. Pues primero te dejaba conectarte con un perfil de audio y luego te cambiaba el perfil a manos libres, pudiendo extraer registro de llamadas, contactos, etcétera. Eso fue parcheado en su día, pero eso es una suplantación también. Está intentando jugar, es un rogue, ¿no? Yo soy esto y luego cambio. Y si no te notificas, pues con las ventajas del cambio, pues te pueden extraer cosas. Lo que ha salido recientemente, esto es una investigación que han llevado otras personas, la gente de X-Way, salió pues en el protocolo airdrop,
¿Conocéis el protocolo AirDrop? ¿No? ¿Quién conoce AirDrop? Vale, el resto, ya sabemos que el resto son Android. Ya sabemos que el resto son Android. Bueno, AirDrop es un protocolo de Apple y salió pues recientemente una investigación donde mostraban muchas cosas, algunas muy interesantes, pero lo que voy a contar es algunas cosas de las cosas que van en el aire, que es lo que a nosotros nos interesa, lo que podemos capturar que está circulando alrededor nuestra. Cuando, por ejemplo, como veis en la imagen, cuando tenemos un Mac, tenemos un iPhone, un iPad, tenemos un HomePod, tenemos cualquier elemento, no sé si sabéis que estos elementos se van comunicando. Por ejemplo, te están llamando al móvil, ¿y cómo sabe el reloj que te están llamando al móvil? Pues el móvil tiene que notificarse de alguna forma al reloj para que el reloj te diga, te están llamando. Porque el reloj no sabe, ¿no? Si no tiene tarjeta. Si no tiene tarjeta SIM. Entonces, hay una comunicación vía BLE para hacer ese envío de datos. Y lo que sacaron fue precisamente esto, ¿no? Sacaron una serie de herramientas con las que se puede detectar los estados en los que se encuentra pues los dispositivos, pues el Mac, el iPhone, el iPad, etcétera. Cuando digo estados me refiero, bueno, hay un montón de estados. Pues estados como, oye, pues el iPhone está desbloqueado. Oye, pues el iPhone está bloqueado pero con la pantalla de bloqueo activa. O al iPhone están llamando. El iPhone tiene una llamada entrante o tiene una llamada saliente. O sea, todo ese tipo de información viaja en el aire. Y al final puedes decir, bueno, esa información que aporta son leaks. Son leaks, ¿vale? Son fugas de información. Al final, si lo podemos leer, pues al final eso está en el aire y se puede... El tema está en que eso iba un poco más allá y, aunque no lo vamos a ver, podéis investigarlo y lo que también se enviaba en ciertas situaciones era el número de teléfono hasheado, en un hash. Entonces, claro, si eras capaz de capturar, pero no se hacía de esta forma, tenías que suplantar realmente a un dispositivo con AirDrop, ¿vale? Con librerías OpenDrop. Podías capturar ese hash donde se envía el teléfono y era un hash SHA-256, por lo cual podías tener una pequeña base de datos, pequeña entre comillas, porque son como 200 millones de posibilidades, de números de teléfono con el texto plano de ese hash, por así decirlo, asociado, ¿no? Entonces, podríamos ir por ahí. Pero bueno, lo que yo quiero enseñaros es lo que a nosotros nos incumbe, es lo que va en el aire y que podemos capturar fácilmente. Entonces, voy a compartir la pantalla ahora. Vale. Esto y esto, ¿vale? Fijaros que hay una de las cosas un poco absurdas que sacaron también, pues es esa suplantación de AirPods, por ejemplo. Es decir, oye, pues cuando, no sé si sabéis, cuando acercáis un iPod a un dispositivo como un iPhone, pues de repente, pues para enlazarlo, es como mágico, ¿no? Pum, sale el mensajito y dices, joder, ¿cómo lo hacen? Bueno, BLE. BLE. ¿Vale? Os mandan un paquetito BLE diciendo, estoy aquí, soy un iPod, y el iPhone que está cerca dice, pues este es nuevo y vamos a enlazarlo. Es como un poco mágico, pero realmente es BLE todo. Por eso el BLE está en uso mucho más de lo que pensáis alrededor vuestra. Y bueno, pues esto de aquí se puede suplantar, es una chorrada, o sea, se puede suplantar el mensaje, luego ya que conectes es otra historia, eso ya es otra historia. Entonces vamos a hacer un ejemplo, de nuevo con, bueno, si miráis la investigación de la gente de X-Way, pues tenéis los scripts y todo disponible. Nosotros lo que voy a enseñaros es con la herramienta de antes. Uy, me he pasado yo ahí. Por ejemplo, los AirPods. A ver si nos funciona. Ahí va. No me ha pillado el Bluetooth. Vaya, pues. Bueno, hay que reiniciar esta máquina un momento. A ver si nos pilla. Si nos pilla el Bluetooth bien. Bueno, la idea se entiende. O sea, todo lo que vamos a capturar es lo que está circulando en el aire. Por ejemplo, podemos suplantar la notificación, no solamente la notificación de hola, soy un iPod y estoy aquí cerca. ¿Vale? Y
Y luego también os quiero enseñar pues, justamente lo que os mostraba aquí, ¿no? De los dispositivos, si alguno se presta, ¿no? Pues a ese juego, bueno, vamos a tapar las Mac, aunque ya os digo que las Mac dan igual, porque las Mac son aleatorias, o sea que cambian desde iOS 8 y desde Android no sé cuál, no recuerdo la versión. Vale, vamos a ver. A ver si ahora nos ha pillado el adaptador. Vale. ¿Vale? Ahí está. Simplemente por estar cerca del adaptador, se está compartiendo, está mandando ese mensaje y el dispositivo dice, oye, pues estos no son tus iPods, pero ¿quieres conectarlos? Realmente no hay iPods, no vamos a hacer más, pero esto es un ejemplo de que por el aire están mandándose un montón de mensajes de estado, principalmente, ¿vale? De estos dispositivos. Entonces, el paper y la investigación de la gente de Huawei va mucho más allá, yo os animo a que le echéis un ojo, pero otra cosa que podemos ver también es leer el estado de los dispositivos. Y para esto, me vais a permitir un segundo. Que mostremos así. Vale, ahora mismo hay un iPhone y un iPad por aquí. Supongo que será el mío y el de Fran. Está aquí en primera fila. ¿Veis cómo cambia el estado? Yo abro la pantalla, bloqueo y esto va a cambiar. Está en off. Ahora está en off. Exacto. Si desbloqueo está en home screen. Aunque fijaos que me está identificando como un iPad. Ahí a veces se me puede liar. Pero luego, si alguien me llama en ese momento, lo voy a quitar porque alguno me llamará con el streaming. Si alguien me llama, sale el estado de la llamada entrante. Si yo llamo, sale el estado de llamada saliente, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno, pues... Y todo eso son con paquetes BLE que pueden leerse del aire y sacar información. O sea, hay muchísima información alrededor nuestra que, bueno, que está ahí y que, lógicamente, pues en este caso no va cifrada porque no tiene importancia en este caso. No tiene mucha importancia al menos. Aunque, bueno, no dejan de ser pequeños leaks. Y ahora sí, ya, para casi en la recta final, vamos con unas conclusiones. Y es que cosas que nos tenemos que llevar del taller. Bueno, aparte de que hay mucho cacharreo, que hay mucho hardware y a muchos de vosotros os gustará, habrá otros que sean más del software y digan, bueno, esto es un poco rollo porque el cacharrear no me gusta y bueno, es respetable. Y otros que dirán, pues sí, el cacharreo me gusta y me quiero poner con el tema BLE porque me parece interesante, herramientas muy chulas y al final es tener una serie de conceptos claros y podéis pues ir creciendo en esto, ¿no? Lo primero que tenéis que llevar es que las conexiones, como todo, las conexiones cifradas, siempre que haya información sensible, y en estos dispositivos suele haber esa información sensible, porque bueno, estamos ahí jugando ahora con un candado simulado, pero imaginaos que esto ocurre con un dispositivo que tiene datos de salud, por ejemplo, y esa información viaja alegremente por el aire, pues lógicamente esa información es mucho más sensible y está mucho más protegida, o debería estar mucho más protegida que otras cosas. También depende de dónde esté este candado. Si fuese un candado real, depende de dónde estuviese, pues podría ser un poco más sensible o no. Luego, se puede hacer replay si los datos transmitidos son fijos y no variantes. Claro, hemos estado hablando de que capturamos ese paquete y el valor siempre es fijo y cuando detectamos ese valor en el dispositivo, pues hace alguna acción. Puede ser variante, pero también, de nuevo, es estudiar el protocolo o intentar estudiar la lógica de esa aplicación. Es un poco de ingeniería inversa.
Se puede hacer hijacking, como hemos visto, de estos dispositivos BLE. Existen técnicas que al final no deja de ser un jamming, una pequeña denegación de servicio, y el suplantar esa dirección de acceso para poder conectarnos y mandarle o leer características o mandarle comandos a través de las características. Conceptos fundamentales que hemos visto: el mapa de canal, el salto, cómo funcionaba BLE, en qué canales se encuentra, lo de las características, porque al final todos dependemos de ello, ¿no? Para leer, para escribir contra estos dispositivos, la conexión es, la mayoría que vais a escanear son conectables, ¿vale? No tienen más. Lo que pasa es que luego hay que saber manejarse con ellos, o que la lógica, o ver qué seguridad tienen esos dispositivos. Y luego también tenéis que llevaros que en un cifrado con un PIN sencillo, pues se puede hacer ruptura de cifrado, como hemos visto, capturando todo lo necesario, que os recuerdo que era todo el proceso de pairing, hay que capturarlo, como por ejemplo en WPA2 había que capturar el handshake, ¿os acordáis de esto, no? El handshake para poder hacer un craqueo y todo esto, pues aquí es muy similar, pero con el pairing y luego con los paquetitos de ahora comienza el cifrado y respondo que sí que comienza el cifrado, se genera esa clave TK temporal y a partir de ella podemos recopilar la de corto y la de largo plazo y se puede descifrar, como hemos visto, el paquete. Así que bueno, es un mundo todavía, digamos, nuevo. Hay mucha gente metida también en esta parte de BLE, desarrollando un montón de dispositivos. Y como os he dicho, en el ámbito BLE pues hay muchas empresas que hacen pues un poco entre comillas lo que quieren. Es decir, pues se programan las cosas pues, como a ellos les da, y la seguridad pues a veces se piensa en ella y otras veces, por desgracia, pues no se piensa en ella. Y entonces, pues bueno, pues estas herramientas os van a permitir auditar al menos lo que es vuestro, ¿vale? Siempre y cuando respetéis, lógicamente, pues las reglas del juego y que no saltéis ninguna cosa que no podáis hacer, ¿no? Pero, por ejemplo, hay empresas que ya contratan, empresas de IoT que contratan pues para ver la auditoría, una auditoría BLE, si sus dispositivos, pues esas comunicaciones inalámbricas son seguras, si cómo hacen la lógica de la aplicación es segura para esas transmisiones, y todo esto, pues ya lógicamente empieza a estar ya hace tiempo en este mundo. Y por mi parte, nada más, dejaros unos links de interés porque, bueno, la gente que está en casa sobre todo que pueda seguirlo y bueno, el vídeo estará disponible, me han dicho, esta noche, así que si tenéis alguna pregunta o cualquier cuestión, pues me decís. La anterior slide, a ver. Sí, luego está disponible el vídeo, no se preocupe. Así que, bueno, gracias, y cualquier cuestión, pregunta, me comentáis. Sí, espera, a ver el micro por ahí. Van por allí, van por ahí. Bueno, lo primero, muchas gracias por tu presentación. Espera, que no te veo ahora. Ya, aquí. Ahí, vale. Sí. Has puesto un diagrama de secuencia en la diapositiva de hijacking, que había un smartphone y el dispositivo BLE. Las aplicaciones que se comunican desde el smartphone al dispositivo BLE también suelen tener conexiones HTTPS contra una API, por ejemplo. Pero dices por Wi-Fi, por ejemplo. Sí. ¿Tú cómo enfocarías una auditoría de Red Team cuando hay una API, un smartphone y un dispositivo BLE? ¿Con qué objetivo? Depende del objetivo. Por ejemplo, hacer ingeniería inversa del protocolo de comunicación de todos estos dispositivos, tanto de la API con el smartphone como del smartphone con el BLE. Por ejemplo, la API puede mandar peticiones al smartphone y que éste envíe mensajes al dispositivo BLE. O sea, tú dices que las órdenes te lleguen por HTTPS Sí. a la aplicación, Sí. y de la aplicación tiren por BLE contra el dispositivo que queremos controlar, ¿no? Sí. Controlamos. Claro. Vale, HTTPS en principio estaría más fortificado, ¿vale? Habría que ver también, hacer un análisis de eso, pero el punto débil aquí sería cuando llegas al dispositivo y haces la conexión con BLE. Si esa conexión BLE no está cifrada, pues al final tú atacarías a la parte BLE porque tú vas a ver lo que están mandando por HTTPS. Si tú, tal como me dices, haces el puente,
La aplicación es un puente, o sea, el móvil, en ese caso el dispositivo es un puente. Lo que me llega por un canal como es Wi-Fi, lo estoy reenviando por un canal que si no es seguro, si no hay un cifrado, y ojo que el tema del PIN no es seguro, aunque también os digo, si hacéis el PIN, el emparejamiento una vez, luego ya os tienen que capturar el emparejamiento, ¿vale? Cuando decimos que se puede descifrar es que tienen que pillar el emparejamiento. Si el canal BLE no es seguro, donde tienes que ir a buscar esos comandos que está mandando por HTTPS justamente ahí. Y en un ejercicio de Red Team, además, tenemos la ventaja de que son 3 vectores, ¿no? El mundo digital, el mundo físico y el mundo social, o parte de ingeniería social, o el factor humano. Entonces, ahí tendrías que ir a la parte más física, tendrías que estar cerca de esa comunicación porque sería el punto más débil y tienes que intentar buscar el punto más débil, que es lo que haría un atacante. Vale, y también tengo otra pregunta. Sí. Por ejemplo, nosotros sí que estudiamos el protocolo de comunicación y sacamos más o menos, inferimos el diagrama de estados, pero se nos escapa una cosa. Dentro de los dispositivos BLE, por ejemplo, patinetes, bicis, suele haber una tarjeta SIM. Sí. Entonces se nos escapaba esa parte. Esa parte de telefonía, ¿cómo harías la auditoría? Para la parte de la tarjeta, bueno, tendríamos que ver las comunicaciones realmente, qué tipo de comunicación se hace y enfocar en función de si es 3G, si es GSM, si es 4G, en función del tipo de comunicación, y tendríamos que ver qué pruebas asociadas a cada una. Lógicamente, cuanto mayor sea si es 4G, pues hay mayor seguridad, etcétera. Entonces tendremos que aplicar una serie de pruebas. Entonces tendríamos que coger una metodología para hacer esas pruebas y enfocarlo por ahí. O sea, si te he entendido bien, es el mismo escenario que antes, pero con una SIM. Sí. O sea, al final el canal, tú ten en cuenta que aunque sacas por una red móvil, como un 4G, al final también te está llegando tráfico HTTPS, ¿no? Pongamos. Y digamos que no tiene es robusto, que no hay ninguna debilidad. Al final sería muy similar a lo otro. Al final, de nuevo, el punto débil sería lo otro, el BLE. ¿Cómo te vas a auditar esto? Pues te vas a ver qué cifrado realmente estás utilizando en la comunicación móvil, con qué capa, 3G, 4G, si es GSM, y ahí por ahí también pues, puedes hacer una serie de pruebas porque ahí hay también debilidades, claro, en función de la capa. Vale, muchas gracias. Gracias. ¿Alguna cuestión? ¿Pregunta? Aquí había una, sí. Hola. Okay. La pregunta mía es, por ejemplo, cuando te atacan, depende del dispositivo, ¿no?, que te estén suplantando, es la información que te van a extraer, ¿no? Dice suplantando. Cuando Sí. hacemos suplantación, por ejemplo. En plan, de ese ataque, ¿cuánta información puede sacar el atacante y qué tipo de información? O, por ejemplo, ¿puede sacar fotos o qué? Depende. Por ejemplo, en el caso de Dirtitude, que si no lo conoces, échale un ojo. Ahí se suplantaba un altavoz donde tú te conectabas, había un perfil de audio, sonaba música. Pero luego el altavoz cambiaba el perfil, pero esto era Bluetooth, esto no era BLE. Cambiaba el perfil y se convertía en manos libres. Y en manos libres tiene una serie de propiedades que puede hacer, como por ejemplo, o funcionalidades que puede hacer, como por ejemplo, extraer los contactos de tu agenda, registro de llamadas, etc. Entonces ahí podía sacarte incluso fotografías que estuvieran en tu agenda de contactos. ¿Vale? Entonces ahí sí, pero claro, depende. En los ejemplos que hemos hecho en el taller, nosotros estamos capturando todo tipo de tráfico un poco en bruto. Luego tenemos que ir aplicándole un poco esas capas con Wireshark para ver qué es lo que estamos capturando realmente, que es un poco lo complejo, ¿no? Cuando partimos de capturas hechas con nuestra aplicación del móvil, pues ahí tenemos ventaja porque nosotros estamos viendo la aplicación del móvil. Entonces, pues, sabemos lo que estamos haciendo y entonces luego interpretamos el tráfico diciendo, pues he dado este botón y se ha enviado esto por Bluetooth. Entonces, podemos ver lo que pueden extraer y tal, pero depende un poco el punto de vista. En el caso de suplantación, si suplantas un dispositivo y ese dispositivo confía en ti, pues todo lo que tú puedas extraer en funcionalidades de ese dispositivo, como el caso de Dirtitude, pues puede ser más o menos. Pero sí, lo de Dirtitude, contactos y registro de llamadas. Vale. Y, por ejemplo, si yo suplanto, yo qué sé, un patinete, de ahí no puedo sacar mucho, no puedo ponerme en otro perfil, por así decirlo, ¿no? No puedo sacar más No, eso es información. diferente. Por ejemplo, si suplantas lo que sea, o
Unos auriculares, pues igual, bueno, no suplantar, sino estamos confundiendo lo de suplantar con secuestrar, que era el hijacking. Si tú secuestras una conexión auricular, pues igual lo que puedes hacer es subir el volumen o pasar de canción, ¿sabes? Entonces, bueno, pues ahí depende del dispositivo, las funcionalidades que tenga el dispositivo, pues puedes hacer unas cosas u otras. Vale, pues ya está. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Estamos ya en tiempo, así que... por allí. Mi pregunta es que si se puede hacer el sniffing de los módulos BLE con un módulo Bluetooth normal. ¿Te refieres? Sí. O sea, tú te refieres a... Bueno, con cualquier módulo puede que no. No, pero tienes que ver un poco las características del dispositivo. Estas plaquitas vienen preparadas, vienen preparadas para otras cosas, pero bueno, se puede hacer. Luego con este dispositivo que yo tengo aquí también, el pequeñito, entonces depende, tienes que mirar un poco las especificaciones. También la versión de Bluetooth que soporta, lógicamente tiene que ser una versión 4.0 para arriba, superior, porque BLE es a partir de 4.0. Entonces, si el módulo es antiguo, el adaptador es antiguo, no va a soportar. Vale, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Allí? Yo pensaba que no iba a tener preguntas. Hola, lo primero, muchas gracias por la presentación y continuando con la pregunta que te ha hecho mi compañero, que nosotros hemos investigado más, pues lo que son patinetes, motos, etcétera, que ahí al final, como ha comentado él, tienen la posibilidad de tener una conexión más segura por otro medio. Sí. Te quería preguntar si tú has trabajado con smart locks, o sea, cerraduras inteligentes, porque al final deduzco que ahí no tienen esa posibilidad de también tener una conexión por otro medio. Pueden tenerla. Pero claro, al final si por ejemplo pones un inhibidor de 3G, lo que fuese, esa persona no podría entrar en casa, a no ser que tuviese una salva, o sea... Exacto, sí. Entonces, entonces esas cerraduras están más enfocadas o se centran más sobre el protocolo BLE, digamos, o sea, funcionan... Sí, o sea, a ver, nos podemos encontrar diversos tipos, pero sí que hay un grupo de estos elementos que sí que se centran en este protocolo. Entonces, ¿cómo lo hacen? Lógicamente, pues el protocolo podría estar cifrado, o debería estar cifrado en ese caso, porque es algo bastante sensible. Nosotros hemos hecho un ejemplo más divulgativo sin cifrar y luego con cifrado. Luego depende también de la capacidad de cómputo y el cifrado que utilice la cerradura. Nosotros el PIN sabemos que es inseguro, pero también se tiene que dar circunstancias de captura del pairing y una serie de cosas que no son pocas. Entonces tienes que estar un poco en el momento adecuado, casi en el lugar adecuado. Pero luego se aplica otro tipo de cifrados como se pueden aplicar, pues eso cambia bastante y se fortifica. Es un canal web, es un canal seguro como puede serlo HTTPS. Como puede ser HTTPS en otro entorno más justo. Sí. Vale, pues muchas gracias. Con un pinning o algo así. Vale. Gracias. Bueno, no hay más preguntas. Pues muchas gracias. Gracias, Pablo. Un aplauso.